Que Dios les bendiga, hermanos amados. Damos las gracias al Señor. Qué lindo tener un tiempo de alabanza y adoración ahí con los muchachos. Damos gracias al Señor que Dios los está usando grandemente. Y qué lindo, hermanos, poder una vez más escuchar un tiempo de alabanza al Señor, ¿verdad? Como siempre, es una bendición de parte del Señor el poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, hermano. Esperamos que usted esté bendecido por el Señor en esta hermosa mañana. Dios ha sido bueno con nosotros y damos las gracias al Señor que vive y que reina por los siglos de los siglos. Toda gloria y toda honra sean para Él. Qué bueno, hermano, poder llegar una vez más hasta sus hogares, hasta donde usted se encuentra, donde quiera que esté. Y le bendecimos y damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno con nosotros. Yo creo que Dios en medio de todos estos momentos, Dios se glorifica en medio de nuestras vidas, hermanos, y nos da la bendición de parte del Señor. Como hemos estado trabajando la palabra del Señor en estos días, estamos estudiando el libro de Daniel, viendo lo que está aconteciendo en los últimos días, una palabra que Dios le habló a Daniel para estos tiempos, y hoy nos toca verlo en la oración de Daniel y la respuesta profética, hablando mayormente de la semana 70 de Daniel, que es un tiempo que el Señor tiene para el pueblo de Dios, marcado como su pueblo, y que grandes cosas va a hacer el Señor sobre su pueblo, y al final pues bendecimos al Señor por eso. En el libro, quiero entrar en la palabra del Señor, en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24, nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor. 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. La profecía de las 70 semanas es la respuesta de la oración de fe, de intercesión de Daniel al Señor. Una de las cosas lindas, hermanos, que nosotros podemos encontrar a través de esta palabra es que cuando hablamos de la semana 70 de Daniel, como se le llama popularmente, esta profecía es muy interesante y es fascinante a la vez, pues habla del pasado y del futuro del pueblo especial de Dios llamado Israel. Así que los eruditos especialistas en el tema de la escatología trabajan este material bíblico, mis hermanos, y ofrecen una gama grande, impresionante de ideas, de interpretaciones. Pero, gloria al Señor, sea usted un estudiante liberal o conservador, este tema siempre es un tema de discusión, y hay cosas muy importantes que le quiero decir en este tiempo, porque la realidad es esa. Nosotros sabemos que son temas, como dicen, que se las trae, ¿verdad? Que cuesta que lleguemos a una conclusión todos, a un acuerdo, porque tiene muchas cosas, hay muchas cosas lindas, importantes, pero la realidad es que es bonito, hermano, es un tema muy hermoso, que nos habla de la profecía y las respuestas hermosas de un hombre de Dios que se metió con el Señor, se motivó a orar y el Señor le habló, el Señor le dio respuesta en el exilio, en medio de un momento, amados hermanos, que estaba el pueblo, que el Señor les había prometido que iban a pasar por un tiempo de exilio, pero que al final Dios iba a traer la libertad para aquel pueblo. Así que esto es maravilloso, mis hermanos, saber que el Señor en su gran amor y en su gran misericordia siempre tiene respuesta para su pueblo, para su gente. Dios tiene respuestas maravillosas, así que la oración de Daniel tiene una respuesta divina. Las 70 semanas que vamos a estudiar panorámicamente, mayormente este pasaje, y vamos a considerar algunos temas relevantes sobre esta palabra de Daniel que son importantes para nosotros
los creyentes en el Señor en todos los tiempos, amado hermano, sobre esta tierra y mayormente nosotros que estamos viviendo estos tiempos finales. Quiero leer para ustedes, comenzar hablando de la oración inspirada por la palabra de Dios, que es algo muy lindo, la palabra inquietante que Daniel tiene sobre Jeremías. Y cuando hablo, hermano, de la oración inspirada por la palabra, Jesús dijo en un momento dado a la mujer samaritana: los adoradores adoran en espíritu y en verdad, es lo que Dios anda buscando. Y le dice, claro, ustedes adoran lo que no saben, mas nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la adoración nace de un conocimiento verdadero y real de la palabra de Dios. Cuando tenemos un conocimiento de la palabra del Señor real y verdadero, ahí es donde nace la verdadera adoración. La adoración nace de conocer los principios, los mandamientos y todo lo que tiene que ver con los mandatos y la palabra del Señor. Vea lo que nos dice del verso 1 al verso 3. Era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de Babilonia. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía de quedar en desolación durante 70 años. Así que me dirigí mis ruegos al Señor en oración y en ayuno. También me puse ropas de tela áspera o me vestí de silicio, como dice algunas, y me arrojé ceniza sobre mi cabeza, como dice algunas escrituras. Aquí nosotros vemos algo importante, hermano, y es que Daniel estaba estudiando la palabra del Señor y le llegó el pasaje del profeta Jeremías cuando habla de las ruinas que habrían en Jerusalén a los 70 años que Dios destruiría a Babilonia. Eso lo encuentra usted en Jeremías capítulo 25 verso 11 al 12 y el capítulo 29 verso 10 al 11, y en Segunda de Crónicas capítulo 36 verso 21. Daniel recibió la visión después de 70 años, 77 años después que Nabucodonosor deportara el primer grupo de judíos, incluyendo a Daniel, en el año 605 después, antes de Cristo. Nabucodonosor destruyó la ciudad y el templo de Jerusalén en el 500 hasta en el 586 antes de Cristo. Entonces, una de las cosas importantes aquí que nosotros encontramos en esta palabra de Daniel es que Daniel interpretó literalmente las 70 años que predijo Jeremías, con el fin de estos años se acercara. Daniel se entregó en oración para la restauración de su pueblo. Y aquí hay algo hermoso, y es el poder aceptar la palabra escrita de Dios como real y verdadera. Esto es digno de ejemplo para todos los creyentes de todos los tiempos. Nosotros tenemos, hermano, en este tiempo que aprender a entender que lo que está escrito, que lo que Dios ha escrito y lo que Dios ha hablado y ha profetizado a través de su palabra, mis hermanos amados, se va a cumplir, tiene cumplimiento. Y aquí Daniel se agarra de un conocimiento de la palabra de Dios y sabe que lo que Dios escribe, Dios lo cumple, mis hermanos amados. Y eso es algo que la iglesia tiene que aprender a entender, que las cosas que Dios ha profetizado se van a cumplir de alguna u otra manera. Así que esto nos va dando luz de lo que nosotros hoy estamos viviendo. Son tiempos proféticos que están cumpliendo la palabra del Señor, lo que el Señor habló y había hablado para su pueblo, para el tiempo final. Así que Jeremías había profetizado que Dios restauraría a su pueblo, a su tierra, y oraba a Dios con todo su corazón. Jeremías 29, 12 al 14. Esta fue la revelación que inspiró a Daniel para orar para que Dios restaurara a su gente y la tierra de Israel nuevamente. Esto es lo lindo de estos tiempos, es un tiempo de orar, porque lo que necesitamos, hermanos, es Dios. No vamos a evitar
que esto se vaya poniendo cada día de mal en peor, pero sí podemos aprender de Daniel, que Daniel entendió y comprendió que la palabra de Dios es real, hermano. El que cree que esto cada día va a mejorar, no ha entendido las palabras proféticas del Señor, no ha entendido y no ha tenido un tiempo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que este es un tiempo. Entonces, ¿qué es el deber de nosotros como iglesia? Mis hermanos, orar para que Dios salve las almas, para que Dios salve a su pueblo, para que Dios traiga restauración sobre los suyos, sobre los míos, para que Dios añada en estos últimos días al que ha de ser salvo, porque la palabra tiene que cumplirse, y eso es lo lindo. Cuando tenemos conocimiento de la palabra, para nosotros nada de lo que estamos viviendo nos toma por sorpresa, porque es cumplimiento de la palabra del Señor. Y el Señor va a hacer lo que tiene que hacer, hermano, en medio de estos tiempos. Así que, ¿cuál es nuestro deber en estos momentos? Casualmente, lo que Dios nos ha mandado en medio de esta pandemia: acercarnos a Dios, buscar su rostro, buscar al Señor, para que Dios tenga la restauración de su gente, de su pueblo, para que Dios atrape a aquellos que están ahí, amados hermanos, los que han de ser salvos, porque muy pronto la trompeta sonará, mis amados hermanos, y la iglesia del Señor va a volar al cielo. Y entonces la iglesia tiene que estar, hermano, clamando como lo hizo este hombre, porque estaba creyendo la palabra. Todo el que está creyendo la palabra profética, la palabra del Señor, mis amados hermanos, tiene que estar orando. Ahora, Daniel no descartó en la oración tan solo por creer que Dios cumpliría su palabra, sino que más bien vio la oración como un instrumento para que se cumpliera los propósitos de Dios a través de la historia, como lo dice Daniel capítulo 6, verso 10. En la oración venimos a ser socios con Dios en el cumplimiento de su oración. Y esto es algo lindo, hermano, que nosotros tenemos que tener claro. Nosotros oramos para que la palabra de Dios se cumpla, para que los propósitos de Dios se cumplan, hermano. Ese es el problema cuando la Biblia muchas veces dice que oramos, pero no recibimos porque no sabemos pedir. ¿Por qué? Porque oramos, amados hermanos, sin entender los tiempos. Y este es un tiempo de orar para que Dios cumpla su palabra, para que nosotros nos agarremos de la mano poderosa del Señor hoy más que nunca, que nos metamos bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, para que nosotros, mis amados hermanos, estemos cobijados bajo la sombra del Señor, pero que entendamos que este es el tiempo que Dios tiene ya para su pueblo, hermano, y que es un tiempo de cumplimiento. Por eso Daniel no ora, hermano, gloria al Señor, para que Dios no haga, porque hay gente que cree que yo voy a orar para que Dios no haga. Ya lo que Dios ha determinado, hermano, y está profetizado, se va a cumplir. Dios no va a echar atrás con los cumplimientos de su palabra y con sus propósitos. Por eso nosotros tenemos que estar, mis amados hermanos, agarrados de la mano del Señor y orando para que Dios cumpla su palabra, y que para que seamos nosotros que somos parte del reino de Dios, que estemos ahí cobijados bajo las promesas del Señor, metidos ahí, hermanos amados. También nos dice el versículo, en un estudio diligente de la palabra, que su oración a la palabra escrita de Dios, la palabra de Dios y su cumplimiento los mueve a una oración efectiva. Oiga, amado hermano, que una vez que requiera fe, una actitud adecuada, una mente, un corazón, amado hermano, la privacidad, la confesión y la súplica, la humildad, la reverencia, la honestidad, son los distintivos de la oración que son efectivas, como la oración de Daniel en este momento, que recibe respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque tiene esos elementos. Va la fe metida ahí.
va una actitud adecuada, una mente abierta, una mente de Dios, porque hermano, la gente tiene que entender que la justicia de Dios hoy se habla en medio de todo este cambio inmoral que estamos viviendo en los diferentes países de la tierra que se están alineando al nuevo orden mundial, mis amados hermanos. Lo que se deja decir es que tenemos un Dios que es amor y que no va a hacer tal cosa. Sí, mis hermanos, es una realidad que el amor de Dios es un amor grande, y casualmente por ese amor tan grande que ha venido, hermano, esperando su justicia. Recuérdese que es un Dios amoroso, pero también es un Dios de justicia, que su justicia, amado hermano, no la puede dejar de lado. Y eso es algo que usted tiene que entender y yo tengo que entender. Claro que sí, tenemos un Dios que es amoroso y que quiere restaurar a todo aquel que tiene una mente, un corazón, amado hermano, una actitud en su mente y en su corazón hacia la palabra de Dios, hermano, una confesión, una súplica, aleluya, una humildad, una reverencia, una honestidad, amado hermano, a los distintivos de la oración efectiva. Eso es lo que este hombre, amado hermano, entiende. En medio de esa oración le pone, como dicen, esa pimientica, amado hermano, a las cosas de Dios para que venga la respuesta del Señor. En otras palabras, se alinea a los planes y propósitos de Dios para que la oración tenga respuesta de parte de Dios. Nosotros necesitamos alinearnos, mis amados hermanos, al plan y al propósito de Dios para nuestras vidas. Vea qué lindo la oración y la confesión, porque hay algo lindo que aprendemos de este hombre de Dios, amados hermanos. En la palabra del Señor, vea lo que nos dice el verso 4. Oré al Señor mi Dios y le confesé, oh Señor, tú eres un Dios grande y temible, siempre cumples tu pacto, tus promesas de amor inagotables con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandamientos y tus ordenanzas. Oiga qué lindo, una oración de confesión. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad, y nuestros reyes y príncipes y antepasados, y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judea y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en los lugares cercanos y lejanos, donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros, nuestros reyes y príncipes antepasados, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador. A pesar de habernos rebelado contra Él, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios, porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha obedecido tus instrucciones y te ha dado la espalda y ha rehusado, oiga, escuchar tu voz. Y entonces ahora, a causa de nuestros pecados, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes, oiga, de los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes, oiga hermano, tal como lo había advertido. Nunca hubo calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se ha cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escrita contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios y al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor nos ha enviado calamidades que habían, preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas estas cosas porque no le obedecimos. Ahí está, hermanos, la justicia de Dios en medio de su palabra. Daniel, en este pasaje tan hermoso, en medio de sus oraciones,
muestra que ante Dios como no un individuo separado de su pueblo, sino como uno más. La oración de Daniel comienza con la confesión, sin importar si él fuera santo o no, que, amado hermano, incluyéndose en todo, como si fuera parte o siendo parte del pueblo. Y esto es lo lindo de esta oración que nos enseña la palabra del Señor, que Daniel se identifica como una nación, como un pueblo. Y eso es lo que la iglesia tiene que aprender en medio de los tiempos, mis amados hermanos. Estamos viviendo momentos difíciles, por eso es que a veces la gente no nos entiende, a los hijos y a las hijas de Dios, cuando vemos estas decisiones de nuestros gobernantes en estos tiempos, pensando que como somos hijos de Dios no nos perjudica. Claro que nos perjudica, mis hermanos, perjudica a la nación completa. Por eso este hombre, hermano, no deja por fuera las decisiones de toda la nación. Y aunque él era un hombre de Dios santo, que la misma Biblia lo recalca, que era un hombre comprometido con Dios y su palabra, aún así se identifica a pedir perdón. Y así somos y debemos de ser los hijos de Dios. Debemos de humillarnos por nuestra nación, por nuestros países, hermano, por el mundo entero, pedirle perdón al Dios del cielo, porque le hemos fallado y por eso vienen las calamidades, hermano. Ahí lo vemos, que aunque es un Dios de amor, en medio de su corrección, en medio de su amor, que busca cómo, amado hermano, presionar al hombre para que se vuelva a él, el Señor permite que las cosas vengan a la vida para que volvamos nuestro rostro al Dios de los cielos, al que vive y al que reina, mis amados hermanos, por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Por eso Daniel puntualiza la trascendencia de Dios como un Dios fiel y su amor hacia Israel, y procede a, oiga, amados hermanos, a establecer el contraste entre Dios, oiga, entre un Dios fiel y lo infiel que ha sido su pueblo. El profeta una vez aclara la identidad que amorosa, mis amados hermanos, de Dios por su pueblo, que confiesa como un Dios fiel, hermano, que se confiesa como un Dios fiel ¿a qué? A su palabra, mis amados hermanos. Y eso es lo lindo de estos tiempos, que aunque estamos viviendo tiempos difíciles, tenemos un Dios que es fiel a su palabra y a sus promesas, que tiene guardado y cuidado a su pueblo, a ese pueblo que él ha adquirido a precio de sangre. Amoroso Dios, maravilloso. Por eso Daniel, cuando da testimonio del libro, dice, amado hermano, que el mismo libro aprueba como un Dios fiel a Israel. Daniel comparte las bendiciones y las maldiciones con su pueblo a causa de la desobediencia, como lo dice Deuteronomio 28, 48 al 57 y el 64 al 68. Así que Daniel tiene claro, y es lo que nosotros tenemos que tener claro, que aunque tengamos un Dios amoroso, pero la palabra de Dios se cumple, y hay que tener en cuenta que cuando hacemos lo malo delante de Él, y si no nos arrepentimos, mis amados hermanos, vamos a recibir lo que la palabra de Dios dice, que está para los que desobedecen y se apartan de su palabra. Así que, amado hermano, lo que hizo grande a Daniel no fue su vida de buen testimonio, sino su corazón sensible, amado hermano, para entrar a entender lo profundo del pecado nacional, mis amados hermanos, que es lo que yo quiero que usted en este tiempo se lleve en su corazón, que entienda, aleluya, que el pecado nacional nos afecta a toda la nación, que todo lo que hace, por eso la iglesia tiene que estar orando por nuestros gobernantes, por aquellos que están en eminencia, porque todas las decisiones que ahí se lleven a cabo y se gesten van a perjudicar a la nación entera, mis amados hermanos, porque yo veo esto así como el Señor lo enumera, como por un hombre entró el pecado, así se pasó a toda la humanidad.
porque Dios considera un todo para a la vez también derramar su amor y su misericordia. Por eso dice, por uno entró el pecado, pero por otro entró la salvación. Así que Dios lo toma, amado hermano, por uno las malas cosas, pero cuando uno se para en la brecha, por uno, amado hermano, entran las bendiciones del Señor. Por uno fuimos culpables, pero por otro fuimos libres para la gloria de su nombre. Por eso era que Dios tenía que declarar en medio de Adán a toda la humanidad, hermano, pecadora, porque si no, no hubiera podido salvar a la humanidad por medio de uno llamado Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Por eso es lo lindo, hermano, de la palabra del Señor. Por eso Daniel enumera los pecados de transgresión, amado hermano, transgresiones positivas, lo que han hecho en el versículo 5, las negativas, y lo que, oigan, no han hecho en el versículo 6. Daniel por eso procede al contraste entre la santidad y la rectitud que le pertenecen a Dios con la culpa y la vergüenza del pueblo por haber pecado contra Dios en el verso 7 y verso 8. Así que mis amados hermanos, transgredieron la santidad y la rectitud de Dios. Por eso vinieron consecuencias cuando se transgrede los parámetros marcados de Dios, de la santidad y la rectitud. Las consecuencias vienen a la vida de las personas. Pero qué lindo, porque ahí mismo Daniel nos habla de ese Dios, aleluya, amado hermano, que es un Dios, amado hermano, perdonador, un Dios de compasión, que, amado hermano, perdona las rebeliones de su pueblo, aleluya. Y se enfoca nuevamente Daniel en el pecado de Israel, no haber hecho caso a la palabra de Dios que le dieron los profetas. Resulta en un pecado de humillación de los judíos entre las naciones gentiles. Cuando nosotros desobedecemos a la palabra de Dios, lamentablemente, mis amados hermanos, vamos a ser la vergüenza cuando podemos ser la bendición de los pueblos y de las naciones. Hermano, nosotros levantamos y exaltamos el nombre de Dios con nuestras acciones, amado hermano, lo que hacemos es pisotear el nombre del Señor, que es santo y maravilloso, con nuestras acciones. Por eso es importante que nosotros entendamos que somos libros abiertos, cartas leídas por los hombres. Todo lo que usted haga y todo lo que yo haga, la gente lo está viendo. Por eso debemos de cuidarnos como hijos, hijas de Dios, hacer las cosas rectas delante del Señor, porque nuestro testimonio puede ser de bendición para las personas o puede ser, amado hermano, de tropiezo para las personas. Por eso aquí Daniel lo habla, amado hermano. Dios derrama su ira sobre el pueblo por estos pecados que han hecho, lo que prometió hacer a los que se apartaban, como lo dice el verso 12, y también Deuteronomio 28 del 15 al 68, sacarlos de la tierra y llevarlos a las tierras extrañas, como Moisés lo había advertido a Israel sobre el apartarse de Dios. Pero así su pueblo, si se arrepentía y buscaba a Dios, gloria al Señor, Dios también lo iba a restaurar. Tenemos un Dios de amor que nos restaura, pero necesitamos arrepentirnos y reconocer, como lo hizo Daniel a través de esta palabra que nos dice que Daniel, aleluya, amado hermano, se arrepintió por aquel pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Vea lo que nos dice el verso 15, donde habíamos quedado. Oh Señor nuestro Dios, hasta el 19, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor, respeto a todo nombre, pero pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, de tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo
por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Escucha mientras hago mis ruegos. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclina y escucha. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira con tu ciudad, la ciudad, oiga, que lleva tu nombre. Está en ruinas. Todos rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Qué lindo, hermano. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escucha y actúa por amor a tu nombre. No te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. ¿Está entendiendo usted, hermano? Qué tremenda es esta palabra que Daniel nos está hablando, porque aquí Daniel nos está diciendo que Dios, amado hermano, ese pueblo lleva su nombre. Nosotros llevamos el nombre de nuestro Dios. Por eso Daniel apela al nombre de Dios, a Adonai, el Señor, puntualizando la soberanía sobre su pueblo. Además le llama Elohim, Dios, oiga, a Dios, resaltando su fortaleza. Dios ha traído sobre su pueblo el castigo y la disciplina por sus pecados. Ahora Daniel le pide que, oiga, justamente le restaure a la tierra que él les había prometido. Qué lindo, hermano, porque Daniel entiende, identifica a Dios con sus nombres poderosos. Usted sabe que todos los nombres de Dios lo identifican con el trabajo de su poder, de su verdad, de su amor. Amado hermano, las manifestaciones. Por eso le hablo, amado hermano, del Dios de la fortaleza, porque solo Dios puede poner en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Por eso Daniel, en medio de su clamor, amado hermano, apela a Dios que escuche su oración, porque, amado hermano, él sabe que no se merece, no merecemos nada, pero la misericordia de Dios es muy grande. Por eso Daniel dice, amado hermano, gloria al Señor, que lo escuche, que mire y que actúe a favor de su pueblo, porque al final es su pueblo. Un pueblo que lleva su nombre, un pueblo, amado hermano, que ha sido comprado. Y eso es lo lindo, mis amados hermanos, del amor eterno de Dios, que muchas veces fallamos, pecamos contra Dios, pero llevamos su nombre, somos sus hijos, somos su pueblo, amado hermano, y por amor a su nombre, aleluya, Él nos restaura y Él nos levanta, amado hermano, no porque lo merezcamos, sino porque somos suyos. Amados hermanos, somos del Dios del cielo, somos hijos, amado hermano, del que vive y del que reina por los siglos de los siglos, mis amados hermanos. Por eso en este acercamiento de humildad, oiga, amado hermano, no le dicta a Dios, sino que le permite que Él decida lo que va a hacer, que es lo que hoy en día muchos no entienden. Usted no puede acercarse a Dios ordenándole y diciéndole con el pretexto que muchos agarran versículos de la palabra y los sacan de contexto, diciéndole que aquí en la tierra se ordena y en el cielo se obedece. Olvídese, mi amado hermano, Jehová reina desde su santo templo, desde su santo monte. Jehová es el que reina sobre los cielos y sobre la tierra. Por eso el que quiere, amado hermano, gloria al Señor, es recibir algo de Dios, tiene que acercarse a Él, humillado, amado hermano, bajo su mano poderosa, aleluya. Por eso en el clima de esta oración, en el verso 9 dice: oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Note el énfasis que Daniel hace aquí, le permite a Dios que perdone a su pueblo, lo escuche y actúe por amor
a Él mismo. Y esto es algo que usted y yo tenemos que tener claro del conocimiento de la palabra de Dios, mis hermanos, que Dios hace no porque usted y yo lo merezcamos, sino porque Él es el Dios de los cielos. Él es el Dios maravilloso, que llevamos su nombre como su pueblo, como su nación, amado hermano. Somos sus hijos, alabado sea el nombre del Dios santo. Por eso la respuesta de la visión de las 70 semanas es la respuesta a la oración de Daniel. El Señor escucha el clamor, porque ese clamor lleva todo, amado hermano, involucrado. Vea qué lindo lo que nos dice el verso 20 al 23, alabanzas a su nombre, mis amados hermanos. Vea lo que nos dice el Señor en su palabra. Yo seguí orando y confesando mis pecados, el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor, mi Dios, por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, me acercó con rapidez a la hora del sacrificio de la tarde y me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para dar percepción y entendimiento. En cuanto, comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Preste mucha atención para que puedas entender el significado de esta visión. Oiga, qué lindo, hermano. Yo amo, amado hermano, ver estas cosas y escuchar estas cosas en la palabra de Dios. Lo que el Señor manda el ángel Gabriel a que vaya donde Daniel, hermano, y le diga: Daniel, eres precioso para Dios, eres de estima en el cielo. Aleluya, mi hermano. Es que la gente que ora, la gente que vive en rectitud, la gente que vive en santidad, mis amados hermanos, es gente que tiene, amado hermano, un lugar en el cielo, que tiene el oído atento del Dios maravilloso, mi amado hermano, del Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Maravilloso es su nombre, amado hermano. Qué lindo, porque la oración, amado hermano, antes de que él terminara de orar, gloria al Señor, esa oración, amado hermano, él fue escuchado, gloria al Señor. Inmediatamente recibió la respuesta del mismo ángel que se le había aparecido en la visión de tarde y de mañana junto al río, amado hermano. Llegó volando hasta donde él estaba, al encuentro, al momento del sacrificio, a las 3 de la tarde. Lo llevó a las 3 de la tarde para enseñarle, amado hermano, los detalles de aquello que él estaba recibiendo. El propósito de la visita de Gabriel era que Daniel entendiera los propósitos de Dios para su pueblo en su futuro inmediato y en su futuro lejano. Daniel se preocupaba por la reputación de Dios. Indudablemente le hacía un hombre muy especial para Dios. Cuando nosotros, mis amados hermanos, entendemos que tenemos que cuidarnos, no por lo que yo y usted somos, sino porque llevamos un nombre, hermanos, porque somos embajadores de Cristo. Hay gente que quieren, hermano, para jactarse y para hacer cosas, amado hermano, ¿cómo le puedo decir? De superhombres o de exaltaciones humanas. Ahí sí creen que representan el nombre de Dios, pero para guardar su santidad y su rectitud, se les olvida que somos hijos y hijas de Dios, mis amados hermanos. Ahí se les olvida a muchos, aleluya, lo que somos en el Señor, mis amados hermanos. Por eso Daniel era un hombre que era amado en el cielo, porque él se cuidaba para Dios, para el Señor, porque sabía que cuando él iba donde quiera que fuera, él llevaba el sello del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el sello del Espíritu Santo. Donde quiera que vayamos, mi hermano, somos representantes de Dios. Recuerde que la gente, cuando usted falla o le falla al Señor, lo primero que dicen: no es cierto que usted es cristiano, no es cierto que usted es un hijo de Dios. Mis amados hermanos, por eso cuidémonos
porque estamos llevando un nombre, la reputación de Dios, y no es porque Dios la necesite, porque Dios es Dios, sino por amor a su nombre, por amor a las almas que van a venir, amado hermano, por aquellos que están deseando ver en nosotros algo diferente para acercarse al Señor. Alabanzas al Rey de Gloria, mis amados hermanos. Por eso le fue hecho y le fue enviado el ángel a existir a Daniel. Oiga, gloria al Señor, demostrando el amor que Dios tenía sobre el hombre de Dios. Y es que Dios ama, mis amados hermanos, a los hombres que respetan su nombre, a los hombres que aman su nombre. Dios los ama, mis amados hermanos. Dios ama a la gente que vive para Dios. Qué lindo, mis amados hermanos, esto me emociona. Y quiero cerrar esto con este último verso de la palabra, donde la revelación del futuro de Israel, de las 70 semanas, que no solo Daniel recibe la revelación de este momento que van a ser liberados del exilio, sino de la liberación eterna de la humanidad, que estamos muy pronto para recibir usted y yo y todos los que amamos su nombre. Estamos para ser libertados, amado hermano, de toda opresión del maligno de una vez y para siempre. Aleluya. Gloria a su nombre. Vea lo que nos dice el verso 21 en adelante, mis amados hermanos. Más bien, perdón, el verso 23, donde habíamos quedado en adelante, el 24. Y un periodo de 70 semanas, oiga, junto a 7 ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética, para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y oiga, entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7, más 72 conjuntos de 7 desde el momento en que se da orden a la reconstrucción de Jerusalén hasta que venga el gobernante, el ungido. Jerusalén será construida con calles fuertes, defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Y después de este periodo de 72 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyo ejército destruirá la ciudad y el templo, y el fin llegará con su inundación de guerra y miseria. Acarrearán hasta decretada desde el momento hasta el fin. Y el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de no conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de este tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas como punto culminante de todos sus terribles actos. Colocará un objeto de sacrilegio que causa profanación hasta que le es detenido el decreto para esta profanador finalmente caiga sobre él. Oiga, qué lindo, hermano. Esto es lo que estamos nosotros esperando en medio de esto. Aquí Daniel nos habla, hermano, hablando de las 70 semanas del exilio a Babilonia. Es lógico pensar en estos 7 referente a los años, no a los días o meses. La palabra de Gabriel se refiere al periodo de 70 semanas de años, 490 años, hablando de 70 por 7. Estas 70 semanas están determinadas sobre Israel y su capital Jerusalén, no sobre la otra ciudad o pueblo, es decir, de los acontecimientos escritos. Es profecía decir que se circunscriben a Israel. Y esto por eso es que nosotros como iglesia tenemos a Israel como el reloj profético de Dios para la humanidad, porque esto es marcado, amado hermano. Israel es el reloj de Dios para la humanidad, y aquí se marca. Por eso aquí nos habla del cumplimiento cíntuple. Gloria al Señor. Son 6 cosas que han de ocurrir en este periodo. Primero, se terminará la prevaricación, que es la terminación de la rebelión o transgresión de Israel.
poner fin al pecado, el cual es la desobediencia de Israel. Lo segundo. Lo tercero, expiar la iniquidad. Se trata de la injusticia de Israel. Traer justicia perdurable. Esto hace referencia ¿a qué? Al reino milenial. Y sellar la visión de la profecía que implica el cumplimiento de todo. Y el número 6, ungir al santo de los santos. Algunos señalan en esta referencia al lugar santísimo del templo milenial, que en hebreo es Kadosh, o se puede referir, como acepta la mayoría de los traductores sobre el tema, a la entrada triunfal de Jesucristo sobre Jerusalén. Sabemos que estas 70 semanas, amado hermano, desde el rey Artajerjes I, en el 5 de marzo del año 444 antes de Cristo, para reconstruir a Jerusalén, hecho que culminó en el 395 antes de Cristo, 49 años después, y el cumplimiento así de las primeras 7 semanas y las restantes 62 semanas se cumplieron el 30 de marzo del año 32 después de Cristo, con la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén en el año 400, un total de años de 483 años, que es lo que Daniel puede entender del cumplimiento, amado hermano. Así que gloria al Señor. Aquí vemos cómo también el pasaje nos indica que después de esos 483 años, 79 semanas de años, será muerto el Mesías, hecho que se cumplió en la Pascua del año 32 después de Cristo, y algunos dicen que murió el 33 después de Cristo. Así que aquí vemos, amado hermano, cómo el general romano Tito en Jerusalén en el 70 después de Cristo no quedó piedra sobre piedra, donde fue derribado todo por los romanos. Así que, amados hermanos, aquí nosotros vemos el cumplimiento de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero también vamos a ver algo lindo, que es con lo que vamos a ir terminando esta palabra, y es el cumplimiento de esas 70 semanas, pero esa última semana que nos habla, amado hermano, que ha de venir un príncipe en el verso 26, que al parecer se refiere, amado hermano, en el 27, en realidad no es el Tito del año, sino el que destruyó, gloria al Señor, en el año 70 miles de soldados, sino un descendiente del imperio romano que confirmará ese pacto de protección con los líderes de Israel. Nótese que con muchos, uno con todo el pueblo, lo hará por un periodo de ¿cuánto? De 7 años. Una semana, la última semana, amado hermano, gloria al Señor, que está conformada por 7 años, que es lo que el Señor le hace ver al ángel, gloria al Señor, a Daniel a través del ángel. Y dice que a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, aquel príncipe que saldrá, amado hermano, de Europa, saldrá, gloria al Señor, de esta misma corriente europea, de este reino, amado hermano, europeo, que se está levantando para confirmar esta palabra en los últimos tiempos, que será un descendiente del imperio romano que confirmará ese pacto, gloria al Señor, y lo hará por ese periodo, pero a la mitad del periodo, a los 3 años y medio, romperá el pacto que ha firmado y atacará a Israel, causando desolación. El que, oiga, amado hermano, llegó como héroe, ahora, amado hermano, se desenmascara y trae desolación, gloria al Señor, que es ahí, amado hermano, donde se cumple el número de semanas, gloria al Señor, que es el tiempo de la gran tribulación. Gloria al Señor, que habla la palabra del Señor. Así que la oración de Daniel es contestada. La respuesta, amado hermano, es que volverían a su tierra. Gloria al Señor. Y se va a afirmar todo esto, que es lo que estamos viendo, cómo muchos se están reuniendo en su tierra, porque se tiene que cumplir esa palabra. Pero qué es lo lindo de esto, mis amados hermanos, qué es lo lindo y maravilloso, gloria al Señor,
que ese príncipe, amado hermano, que saldrá, aleluya, gloria al Señor, llamado el anticristo, gloria a Dios, amado hermano, se levantará contra ellos, pero es el tiempo marcado para el final de los tiempos. Así que es maravilloso lo que estamos viendo. Hoy estamos viendo cómo todo se está alineando para que se cumpla la palabra del Señor en estos últimos tiempos. Y lo que estamos viendo, amado hermano, es cómo se está gestando esos tratados y todas estas cosas que hoy se ven, tratados de países de uno del otro, es lo que nos está llevando a entender, como dicen por ahí, amado hermano, gloria al Señor, como dicen por ahí, cuando el río suena, piedras trae, amado hermano. Cuando nosotros escuchamos una y otra cosa, es porque antes de que venga lo que tiene que venir, se va a escuchar, y eso es el oído espiritual de la iglesia en estos últimos tiempos. Así que, mis amados hermanos, la respuesta de Dios a Daniel es que habrá un día marcado por Dios donde el pueblo fue liberado en aquel entonces y donde las naciones del mundo, porque recuérdese que todos estamos metidos. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: Abraham, ve, porque haré de ti una gran nación y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Somos, amado hermano, el pueblo del Señor, metido en ese mismo pacto que Dios hizo sobre su pueblo Israel, que es el que ha traído la revelación a Dios. Por eso ellos van a ser libres, nosotros vamos a ser libres también en el futuro a través de esta palabra profética que Dios trae para nuestras vidas. Así que el fin se acerca y usted y yo, hermanos, vamos a ser libertados. Hoy hay mucho dolor y mucha tristeza por lo que estamos viendo, pero el deber nuestro no es pelear con armas humanas. El deber nuestro es el deber, igual como lo hizo Daniel, recibir la certeza en nuestro corazón, en nuestra vida, del cumplimiento de su palabra. Afirmarse usted, afirmarme yo en la palabra y dejar que los propósitos y los planes de Dios se cumplan para la gloria de su nombre. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sigamos fuerte, agarrados de la mano del Señor. Padre, te doy las gracias por una palabra más que has traído a nuestros corazones, Señor, de libertad, Señor, de poder, de maravilla, Señor, que tú traes sobre tu pueblo, Señor amado. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, nos habla a nuestro corazón y a nuestra vida, Padre. Bendice a tu iglesia y a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo.